Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver, vamos a conocer algunas, vamos a conocer sobre las integrales complejas am, y algunas cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de poder integrar, ¿verdad? Bueno, pues les decía que tenemos una curva, supongamos que tenemos una curva z de t, donde t es un parámetro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si ustedes recuerdan, allá en vectores y matrices, nosotros podíamos modelar un plano en términos de un parámetro, que ese parámetro le llamamos t. Así que una curva en el espacio también puede ser modelada mediante un parámetro extra, t, ¿verdad? Por lo tanto, z va a depender de t. Esto quiere decir que tanto la parte real como la parte imaginaria de esa curva, pues, dependen también de t. ¿De acuerdo? Entonces, como convención general, vamos a ver que las integrales se representan con esta notación. Una integral sobre una curva C, donde C es una curva definida en el z plano, de f de z de dz. Vamos a ver, es un poco complicado tratar de entender, ¿verdad? Yo no lo recomiendo que perdamos el tiempo ahora. Tratar de entender qué es lo que está pasando en la otra función, porque vamos a hacer una integral, ¿verdad? Sobre una curva C de una función f de z. Sabemos que la función f de z debe de estar entonces en otro plano paralelo, que es el plano omega, w. Esto en forma general. En primer lugar, pues las curvas tienen orientaciones. Así que nosotros vamos a poder ver las orientaciones de las curvas a favor y en contra de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si nosotros decimos, como convención, normalmente se tiene que, si va en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? En contra, hacer esto. Entonces vamos a tomar el flujo, porque puede ser un flujo que va por ahí, como positivo. O la curva vamos a decir que es positiva. Si por el contrario va a favor de las manecillas del reloj, es decir, sentido horario, estrictamente, entonces vamos a decir que el flujo es negativo. Esto solamente es para, a ver, es como en física, ¿no? Como en física. Decimos, si nosotros tenemos un marco de referencia y vemos que hacia la derecha, si se mueve de izquierda a derecha, entonces nosotros decimos, ah, bueno, el movimiento es positivo, lleva una velocidad positiva, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que si hay otra persona enfrente de mí, en el otro lado de una calle, entonces él está viendo exactamente lo contrario y está percibiendo todo en la dirección contraria. Entonces eso es algo más de percepción, ¿de acuerdo? Así que es una convención que vamos a dejar nosotros y que lo vamos a dejar acá, ¿verdad? Entonces, a favor de la manecilla del reloj, negativo; en contra de las manecillas del reloj, positivo. Las curvas se pueden representar, bueno, como ustedes saben, mediante ángulos, ¿verdad? Nosotros podemos, por ejemplo, representar la ecuación de un círculo mediante esta forma, ¿verdad? Donde t puede ser el ángulo, ¿no? T puede ser el ángulo o teta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esto es un círculo centrado en el origen y que el t, el número t, pues puede estar definido de 0 a 2pi. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que el valor de t, o mejor dicho, esto quiere decir que t pues puede tener dos valores. Vean, t puede ser 0 y también puede ser 2pi. Esto quiere decir que tenemos una curva cerrada. ¿Ok? Y esa curva, ¿qué puede ser? Bueno, pues puede ser un círculo de radio constante, etcétera, etcétera. Centrada en el origen, como puede estar centrado en cualquier otro punto. Entonces, vamos a ver que podemos definir a las integrales en términos de estas variables. Luego, más adelante, pues vamos a ver otros resultados interesantes que tienen que ver, pues, con desigualdades. Es decir, yo tengo una integral, ¿puedo definir esta integral como una integral de variable real? Bueno, de cierta forma sí, ¿verdad? ¿Son válidos los teoremas? Se preguntarán, que vimos allá en variable real. Sí, de cálculo 2 son válidos aquí también. Recuerden que estas propiedades, al final, pues, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que
los números reales son un subconjunto de los números complejos y que muchas propiedades también se cumplen en variables reales. Por el hecho de que la misma variable real es un número complejo, solamente que con un exponente, o mejor dicho, con una componente que es cero, la parte imaginaria. Ok, entonces miren, les he traído un ejercicio, bueno, un par de ejemplos, donde pues vamos a evaluar ciertas funciones. Por ejemplo, para que nos vayamos ambientando un poco. Número 1. Muchas veces para integrar, pues podemos parametrizar las curvas, ¿verdad? Parametrizar, recuerden, básicamente estamos agregando una variable más y esa variable le da la forma a las curvas. Normalmente, cuando se da esto? Bueno, pues cuando tenemos curvas, digamos, raras, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, un movimiento de una abeja, o puede ser tal vez el movimiento de un avión, ¿cierto? Esto son curvas un poco complicadas de modelarlas usando los parámetros de siempre. Entonces, si agregamos un parámetro, pues sí podemos verlo. Esto es equivalente más o menos a lo que ustedes vieron, al concepto de velocidad instantánea que ustedes vieron en Física 1, ¿verdad? Es difícil, por ejemplo, nosotros sabemos del colegio, ¿verdad? Cuando estudiábamos aquello, de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero ¿qué pasa si tenemos una curva y vamos haciendo un recorrido por acá? ¿Cuál será la velocidad instantánea en un instante t? Bueno, lo que hacíamos era agregar a la x, ¿verdad? A la variable x y a la variable y, en este caso nada más a la variable x, si es un movimiento en una dimensión, una variable t, que es el tiempo, ¿verdad? Aquí t pues, puede ser un ángulo, puede ser el tiempo. Bien, entonces vean esta integral. Vamos a integrar alrededor de la curva c del módulo de z al cuadrado, d de z, donde c es la siguiente curva. Fíjense bien. C es la curva que viene dada por z de t igual a 1 más i por t cuadrado. Y t está entre 0 y 1. Entonces, vamos a ver, voy a tratar de dibujar esta curva. Voy a dibujar por acá. Noten que en esta curva que está acá tenemos a fijo el valor de x. El valor real está fijo. Entonces, ¿quién está variando? Es el valor imaginario. Y t, pues, toma valores de 0 y 1. Vamos a tomar algunos cuantos valores de t. Voy a agregarle aquí un valor acá de t, ¿verdad? También. Bien, x siempre va a ser 1, ¿ah, chicos? T, voy a tomar algunos valores, miren. Podemos ver que y es t cuadrado, ¿cierto? Muchachos, vean, aquí está. Esto tiene la forma 1, ¿verdad? 1 es x de t. Y y de t es t cuadrado. Entonces vamos a tener 0.5 y 1. Esto entonces sería 0 y el valor de z sería 1. Esto es 0.5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 0.5 elevado al cuadrado? Eso es un cuarto. Esto es 0.25 entonces. Y esto entonces, este número sería 1 más 0.25 por i. Y pues vamos a terminar con 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí vamos a tener 1 más i.
Entonces, vamos a ver, esto va a ser 1, 1,0, 1 más 0.25, y el otro va a ser este que está acá, ¿verdad? Así que la curva es nada más esta constante, ¿cierto? Va a ser constante en 1. Así que esta sería nuestra curva C. Es una línea, ¿verdad? Una línea recta. Bueno, como queremos integrar en términos de nuestra variable z, primero recordar pues que el módulo de z al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad, chicos? Es decir, x de t, ¿verdad? Recuerden, bueno, vamos a ver, recuerden algo. Este sería el módulo de z al cuadrado. Sería x al cuadrado más y al cuadrado de t. Recordar otra cosa. Hay que recordar que z o z de t es igual a x de t más y por y de t. Si queremos derivar, bueno, la derivada de z, ¿verdad? Para nuestro ejercicio sería z' de t. Z' de t, d de t, por cierto. Y esto va a ser igual a x' de t más y por y' de t, todo por d de t, ¿verdad? La derivada de z' es la derivada individual de las funciones. ¿Ok? Así como está acá. Entonces, vamos a ver que aquí lo que tenemos es una función que sería para nosotros el módulo de z al cuadrado. El módulo de z de t al cuadrado. Ok, entonces podemos ver varias cosas acá, varias analogías, fíjense bien. Una, que z de t, z' o z de t a módulo al cuadrado va a ser una función. Vean que x' de t, ¿quién sería? ¿Verdad que sería 1, chicos? Jóvenes. Correcto. ¿Ah? Correcto. Sí, z de t, módulo al cuadrado, sería igual a x de t al cuadrado. ¿Quién es x de t al cuadrado? Aquí está, miren. 1. Más y de t este cuadrado. ¿Quién es y de t? Ah, bueno, es perdón, es t al cuadrado al cuadrado. Así que esto que está acá es 1 más t a la 4. ¿De acuerdo? Ahora, de acá podemos ver que z' de t, d de t, esto es igual a prima de t. ¿Quién sería x' de t si x1 de t, si x de t es 1? Claro. 0, claro, más y. Si y' de t o si y de t esté al cuadrado, ¿quién sería y' de t? 2t. 2t. Muy bien. Entonces, esto es igual a y por 2t d de t. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a evaluar la integral. Vamos a integrar, como ahora vamos a integrar en términos del parámetro, vean que el parámetro, la curva C, depende de t. Entonces, vamos a decir, y esto ustedes lo pueden ver en la página del libro, en cualquier página del libro, de hecho, que la integral, cuando tenemos una parametrización sobre C de f de z, d de z, esto se transforma en la integral de alfa a beta
en el caso de que t esté entre alfa y beta, en este caso alfa es 0 y beta es 1, esto es igual a f de z' de t. Perdón, aquí sería nada más f de z de t, disculpen. F de z de t por d de z, pero d de z nosotros sabemos que es z' de t por d de t. Así pues, para nuestro ejercicio, esto va a ser integrado de 0 a 1. F de z, miren, esto que tenemos aquí es esto que está acá. Para nuestro ejercicio, tengo que evaluar, vean aquí que para nosotros f de z, miren, aquí está f de z, es el módulo de z al cuadrado, pero el módulo de z al cuadrado nosotros sabemos que es z al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado. Esto por definición, por supuesto, de módulo, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Entonces hasta acá, ¿verdad? De aquí pasamos para acá y vemos que es 1 más t cuadrado. T a la 4, perdón. Por z' de t, ¿quién es z' de t de t? Bueno, aquí está, miren. Y por 2t d de t. Esta ahí es una constante y las propiedades de las integrales para constantes se siguen cumpliendo. Así que el i lo saco afuera. Vamos a integrar de 0 a 1. Vamos a multiplicar 2t por 1, es 2t. Vamos a multiplicar 2t por t a la 4, eso es 2t a la 5 por d de t. ¿Cierto, jóvenes? Sí. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a integrar ahora, como siempre, como lo sabemos hacer siempre, y lo copiamos, ¿y qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar t al cuadrado más 2 sextos de t a la 6 evaluado de 0 a 1. Al evaluar en 1, pues nos va a quedar. Y 1 más 1, 1 elevado a la 6 es 1. Y esto, 2 sextos es igual a 1/3. Esto es 4/3. Así que, aquí está, miren. 4/3 de i es el resultado final para al evaluar esta integral. Bueno, este es el caso del integral cuando tenemos nosotros una parametrización de la curva. De la curva C, recuerden, ¿no? Bueno, ahora tenemos un segundo ejercicio donde la geometría es diferente. Esta curva, digamos que no es una curva tan complicada, no hay necesidad de parametrizarla, pero sí hay necesidad de dividirla, ¿de acuerdo? Muchas veces, pues, no vamos a tener más remedio que decir, bueno, tengo una curva C y esa curva C no es más que la unión de una curva 1 con una curva 2 o una curva 2 con una curva 3, ¿verdad? A esta curva le vamos a llamar C1 y a esta curva le vamos a llamar C2. Entonces, ¿quién es C1? C1 es la curva tal que, ¿cuánto vale X aquí? Ven que esto es una línea recta, ¿cierto? ¿Cómo puedo relacionar a X con Y? Bueno, pues puedo relacionar que Y es igual a X, ¿verdad, chicos? Correcto. Esto lo aprendimos de cálculo 1, de 110 o de cálculo 2, ¿no? En esta línea recta tenemos una función de identidad. Así que Y es igual a 1, por lo tanto Z, fíjense bien, Z es igual a X más I por Y, pero Y es X, ¿cierto? ¿Y X entre qué valores está? X está entre 0 y ¿quién? Y 1. ¿Ok? Entre 0 y 1. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Jóvenes? Sí, sí. Sí. Ok. Cuando se quedan callados, yo me quedo pensando. A ver, ¿y C2 quién es? Bueno, C2 es una curva donde, ¿quién es constante aquí en esta curva, chicos? X. 1. X vale 1, correcto. X es 1. Z entonces es igual a 1 más I por Y, ¿verdad, chicos? ¿Y Y entre qué valores está?
Entre 1 y 2. Correcto. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, el replanteamiento de la integral va definido según la curva que tengamos. En este caso, pues la curva va sobre c de quién? De x cuadrado más y por y al cuadrado por d de z, ¿cierto? Entonces, esta curva la podemos separar en dos integrales. Una sobre la curva c de 1, donde x cuadrado es este valor, más y por y al cuadrado. ¿Pero quién es y, chicos? X cuadrado. Así que también sería x al cuadrado. Y vean bien que si z es esto, entonces ¿quién es d de z? Bueno, d de z es la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x, chicos? 1. 1. Más y por la derivada de x, que es 1. Así que esto es 1 más y por la derivada de x, ¿cierto? Porque sería así, ¿no? ¿Sí o no? En términos de la notación de Leibniz, ¿cierto? D de z sería la derivada de esto. Derivada de x es 1, la derivada de x es 1, pero en la notación de Leibniz es d de x, ¿cierto? Así que yo lo puedo sacar fuera. A ver, ¿están de acuerdo? Correcto. Sí. Sí. Más la integral sobre la curva 2. Bueno, aquí podemos hacer el cambio de variable, de hecho, pero lo vamos a hacer a continuación. Aquí en la segunda curva, pues podemos escribir. ¿Quién es x, chicos? X cuadrado. Es 1 al cuadrado, ¿cierto? Más y por y2 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, vean que z lo vamos a derivar de acá otra vez. La derivada de z sería, la derivada de esto y de este 1 sería 0. 0. Y lo copiamos. ¿Cuál es la derivada de y? D de y. Así que este solo lo voy a copiar y lo voy a poner y por d de y. Entonces aquí donde vamos a hacer el cambio de, vamos a evaluarlo. Fíjense bien que x está entre 0 y 1. Así que vamos a integrar esto de 0 a 1 de x cuadrado más y por y al cuadrado, perdón, por x al cuadrado, disculpen. Por 1 más y de x más, este y lo podemos sacar fuera del integral, miren, y la integral ¿de dónde a dónde, chicos? De 1 a 2. De 1 a 2, ¿de quién? De 1 más y por y al cuadrado, todo por d de y. A ver, esto lo podemos sacar fuera. Y este x cuadrado también lo podemos sacar fuera. Más y por la integral de 1 a 2 de 1 más y cuadrado por d de y. Este 1 más y otra vez lo puedo sacar fuera. Y 1 más y por 1 más y es 1 más y al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar? X al cuadrado. Pero la integral de x al cuadrado es 1/3 de x a la 3, ¿verdad, chicos? Sí. Integrado de 0 a 1. Más. Y por esta integral nos va a quedar y más y sobre 3 por y a la 3. Y esto lo vamos a evaluar de 1 a 2. Luego, entonces, en el otro lado,
vamos a escribir, ¿verdad? Al evaluarlo en 1, pues esto nos va a quedar 1/3, ¿cierto? 1/3 de 1 más i al cuadrado. Al evaluarlo en 0, pues va a dar 0. Más i por, vamos a evaluarlo en 2. En 2 nos va a quedar 2 más 8/3 de i. Menos, al evaluarlo en 1, nos va a quedar 1 menos i a la 3. Así que sí, no, aquí nos va a quedar menos 1 menos i tercios. O 1/3 de i. Da igual, ¿cierto? Aquí estoy usando, recuerden, el teorema fundamental del cálculo. Bueno, acá esto va a ser igual a 1 más 3. Recuerden que esto, para elevarlo al cuadrado, pues es fácil. 1 más 2 veces i más i al cuadrado, que es negativo 1. Y vean que esto es 2i. 2i por 3. Más i multiplicado por 2 menos 1. 1. 8/3 menos 1/3 es 7/3 de i. Esto nos va a quedar entonces 2/3 de i. I por 1 es i. I por i es i al cuadrado, sería menos 7/3, ¿verdad? Porque i por i es i al cuadrado. Podemos sumar entonces estos dos términos. Esto es igual a 5/3 i menos 7/3. O bueno, si lo quieren ya de su forma a más b, la integral nos da menos 7/3 más 5/3 de i. Y ese es el resultado final.